¿Cómo te va? Estás en el canal Haciendo Amigues con Leonor, que vengo a hacer yo, Leonor Silvestri. Mi especialidad, hacer amigues, acá, acomodando las cosas. Hoy vamos a estar de nuevo hablando de pinkwashing, pero si esta es tu primera vez en el canal, acordate de suscribirte. Botoncito rojo, acá. Bien, y acuérdate que este canal no monetiza, así no es publicidad. Por ende, se sostiene con tus aportes voluntarios y conscientes. Acá abajo vas a encontrar toda la información de nuestro invitado de hoy, Emma, con quien vamos a estar hablando de la gentrificación en México y del pinkwashing. Bueno, en todo el mundo, pero también acá abajo vas a encontrar la información de mis próximas clases, dónde conseguir mis libros en Chile, Europa, España, que está en Europa, Argentina, México, Uruguay, pronto Ecuador, y creo que no me olvido de nada, pero bueno, por ahora eso. Si hay gente interesada en distribuir en Colombia o en Bolivia, me avisa. Y acordate que el 24 del 8 a las 18 horas, en el horario punto caramelo de el Petit Suisse, estamos con el primer encuentro de un grupo mensual, un grupo de encuentro para hacerse el aguante, donde vamos a estar traduciendo, leyendo y analizando letras de Lana del Rey, de Smiths y Morrissey. No me olvidé de decirlo, pero es fundamental. Aporte también solidario, voluntario y consciente. Y acordate de escribirme en mi email para tus aportes, las clases grabadas, preguntarme por los libros y las clases de septiembre que ya empiezan a aparecer. Suscríbete al canal, no te olvides. Aportes, no te olvides. ¿Sí? Vale. Bueno, acá llegó Emanuel Brunel. Ese es su nombre. Artista. Emal Brunel. Sí. Ujú, Perdón, sí, sí. no quise mi No, no, genderear, ya empecé mal. no, no, Ya no, empezamos no te con el pie preocupes. izquierdo. Cancelada. Adiós, me voy. El pinkwashing me acaba de No, echar. Bueno, en realidad ambos nombres me gustan, no, solo que a veces yo te conocía Emanuel como es como Emma muy, sí, exacto. Emma, Emal, Emanuel, solo que Emanuel se me hace como tan, común que y no lo uso largo, tanto, pero exacto. es largo. Bueno, contale a la gente, Emma, a qué te dedicas y el motivo de este encuentro. Porque estás muy Este, activo en redes. Le decimos a la gente que todas las redes de Emma van a estar acá abajo. Esto ya lo avisé en una pequeña introducción que ya la ve, pero contale a la gente. bueno, sí, justo estoy como Emal Brunel en TikTok y en Instagram. Y pues no sé, en realidad llevo un año haciendo contenido en redes sociales. Pero bueno, ya muchos años haciendo activismo, participando en movimientos sociales. Y justo estaba pensando en esta época que creo que hubo como un boom de lo queer en Latinoamérica, ¿no? Yo creo que como del 2012 al 2015, Ajá. que pues, no sé, yo participé en varios colectivos, pero sé también que en Argentina estaban pasando muchas cosas y en otros países de Latinoamérica. Y pues nada, creo que también tus libros, ¿no? Como que fueron muy importantes para esa movida, ¿no? Y para Tarán, justo tarán. exacto. Ética amatoria también creo que fue algo muy discutido en los espacios acá en Ciudad de México, se estaban construyendo como espacios autónomos y tal. Lo siguen discutiendo, Es- no pasa de moda, vieras vos. Cada tanto me sorprende que haya gente organizando grupo de lectura de la ética y demás. ¿Vos en qué parte de México estás? Contale a la gente. Estoy en Ciudad de México, aquí en la capital. Y bueno, pues hemos intentado como seguir con esa movida. Un poco ahorita estuvimos organizando la contramarcha justo en contrasentido del orgullo. Si quieres, al rato platicamos de eso, pero creo que un poco tiene que ver con lo que nos motivaba a hablar hoy, ¿no? Que es como todo este tema del pinkwashing o el lavado rosa, ¿no? Empezamos a conversar a partir de esta historia de activistas que quedaron atrapados en Tel Aviv, ¿no? En medio de los bombardeos, pero Hubo que fueron. argentinas, hubo una trans argentina, que la podemos decir, la primera travesti internacional argentina que quedó atrapada en Tel Aviv. Hay que ser pelotuda, ¿eh? Para irse a un orgullo en Tel Aviv. Sí, no, está Es terrible increíble, es increíble. y yo creo que ha pasado todos los años, solo que ahorita le estamos dando más atención, ¿no? Y como que hay Es más, cierto.
más crítica, pero pues Tel Aviv lleva haciendo eso, bueno, Tel Aviv, Israel lleva haciendo eso desde hace muchos años, ¿no? De invitar al Pride y de hacer el Pride de Tel Aviv como una marca internacional. Entonces, pues un poco eso era lo que nos Nos acercó, reunía. ¿no? Para hacer esta Sí. conversación. Sí, y hacerle creer a la gente, ya que entramos en el tema, hacerle creer a la gente, al público espectador, lato sensu, que justamente que en Tel Aviv, en el agente imperial colonizador, se pueda realizar un orgullo, es la excusa como para bombardear luego todos los países aledaños al punto tal de extinguir uno de ellos, en vivo y en directo para toda la teleaudiencia. Y que la gente se enfoque en que una pobre trans argentina que a la sazón fue diputada o era diputada o lo que fuera, o sea, no cualquier trans, claro, porque para ir es que a la trans que está ahí trabajando en la calle no puede ir a Tel Aviv, tiene que ser una personalidad. Por eso decía, a la sazón hacerle creer a la gente que, bueno, justamente, que allí haya orgullo y que no haya orgullo en otros lugares, es lo que justifica que esos otros lugares puedan ser exterminados como lo está haciendo Gaza en este preciso momento. Dijiste algo que me interesa porque es muy cierto. Del 2012 para acá, algunas de las cosas que cambiaron es que le empezamos a prestar verdadera atención. No es que no se le prestara atención, pero no la atención que se le presta ahora, que si ustedes van al perfil, van al TikTok de Emma, verán que Emma se levanta a la mañana y ¡plum! Palo contra el pinkwashing, así, ¡pah! Lo primero que hace, se levanta a la mañana, ¡blum! Palo ahí. Cosa que probablemente en el 2012 tal vez hubieras tenido conocimiento, pero no lo hubieras hecho. ¿Qué es lo que cambió? Como para que la juventud, vos sos bastante más joven que yo, ¿qué edad tenés? 34. Bien, sí, bastante, bastante más joven que yo. Para que la gente joven le empiece a prestar atención a esto y antes no le estaba prestando atención. ¿Qué es lo que cambió? ¿Qué es lo que cambió en vos? Fíjate que justo en 2015 hicimos otra contramarcha, justo porque fue el primer año que las embajadas participaron en el Pride en Ciudad de México, ¿no? Y justo estaban la embajada de Estados Unidos y la de Israel. Obviamente, Israel creo que no tenía la imagen que tiene ahorita, entonces, pues no sé, creo que para la mayoría de la gente era como muy positivo que las embajadas, que más empresas se sumaran al Pride, ¿no? Como que es bien difícil, ha sido bien difícil hablar de pinkwashing y de lavado rosa en estos tiempos. Creo que nos hemos tardado en meter este debate, al menos en México, creo que ha sido complicado. Pero lo interesante es que cuando hicimos esa protesta y justo detuvimos a las embajadas, el propio Pride, el propio Orgullo, defendió a las embajadas, ¿no? Y como que más bien éramos las incómodas, las que nos teníamos que ir, ¿no? Y está muy chistoso porque cuando la embajadora de Estados Unidos dejó su cargo aquí en México, le preguntaron, ¿no? ¿Qué es lo que más recuerdas de todo tu tiempo como embajadora en México, embajadora de Estados Unidos? Y recordó ese momento, ¿no? Dijo, cuando un grupo de personas en el Pride este, lanzaron consignas anti-yanquis, así le digo, este, pero que el resto de la gente nos defendió. Esa fue como la anécdota que dejó en la Que prensa. se acordaba, que recordaba. Ahora que hiciste esto de las embajadas, nuevamente, ¿viste cómo es cortar la correa de transmisión de las genealogías y del conocimiento? Y también las recepciones, qué se recepciona o cómo se lo corta y se lo edita como para que se recepcione de determinada manera, porque la Lemebel siempre nos dijo que lo que no había que hacer, que había que tomarse una embajada, y el ejemplo que dio fue la embajada de Estados Unidos, que es el papá de la gente imperial. Claro. Yo trato de no nombrarlo porque acá en Argentina se está prohibiendo todo, entonces trato de no nombrar. Además, no le quiero dar entidad, no es ni un país. Es algo peor que un país. Si se puede ser peor que un país, ha logrado ser peor que un país. Pero bueno, Lemebel siempre lo dijo, ¿viste? Cuando ese video famoso donde dice que el amor es ordinario porque hasta un Paco está enamorado y también dice, habría que tomarse, no sé, una embajada, dice así como la tira, como un ejemplo de provocación, una embajada, tomémonos la embajada de Estados Unidos, o sea que siempre lo dijo, solo que se ve que llegó de una manera, bueno, llega distinto.
Claro, es que sabes que además creo que es muy importante darnos cuenta, esto que te decía, ¿no? Con Israel como que creció el debate muy rápido del pinkwashing, pero el Pride, el orgullo, ya es pinkwashing desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Exactamente, sí. No es una protesta disidente, es Yo no pinkwashing recuerdo, completamente. te soy muy sincera, como desde mis casi 50 años, desde mis 49 años, yo no recuerdo un orgullo en sí mismo. El orgullo para mí siempre ha sido algo que se le militaba en contra, hasta que finalmente se convirtió en una cosa que ya no vale ni, esta es mi opinión, por supuesto, no tenemos por qué coincidir, donde ya ni siquiera vale la pena, por lo menos en Argentina, nada, es como un, no sé, como un parque temático, no sé cómo decirte, como una cosa que, un Lab Parade, eso es el Lab Parade de Berlín. ¿Te acuerdas de esa fiesta electrónica que se hacía en Berlín, el Lab Parade, que era como una rave que duraba varios días? Es eso es todo el efecto político que tiene. Eh, Desde que yo tengo uso de razón, sin importar quién esté en el gobierno en cada momento, y como vos bien decís, perceping washing, ahora vamos a definir el concepto para la gente que no sabe, aunque en este canal hay varios videos ya al respecto. Es como el orgullo mismo es una máquina de lavar, ¿viste? Es como que se dedica a eso. Lo que toca, lo lava, lo blanquea. De hecho, no voy a decir nombres, pero yo rompí lanzas con famoso grupo de música de cumbia, eh, justamente porque participaron en un orgullo. Y yo dije, ¿cómo vamos a participar en un orgullo? Con esa modelo que importaban, la hermana de la modelo esa que importaban, no decimos nombres en este canal, Emma, yo te aviso, la hermana fea de la modelo linda mexicana esa que tiraron acá en Argentina, que cada tanto la tiraban Ajá. y que ahora la dejaron de importarse, de que se quedó allá, por suerte, no vuelve más. Esa banda tocó en un orgullo. Yo me acuerdo que me sorprendí muchísimo. Y que bueno, por supuesto ahí dejamos de frecuentarnos con una de las personas que toca en esa banda hasta el día de la fecha, porque me parecía el sumum de la entrega de todo. Es como entregar todo en lo que se creía, subirse a ese escenario. En cualquier momento de la historia, no sé si en cualquier momento de la historia, pero el 2000 para acá no quedan dudas. Pero Sí, igual y la tengo que verdad decir es que está que muy buena porque lo que me estás queriendo decir es que se cuestiona el genocidio, se cuestiona el ente, este agente imperial en la región, pero no la marcha del orgullo. exacto. Altura de todo. Sí, y justo ahorita que estábamos hablando de estos activistas que fueron a Tel Aviv, bueno, el representante de México que fue a Tel Aviv y que pues como que se echó un discurso un poco para justificar, ¿no? Que quería conocer el conflicto, ¿no? Le dicen conflicto, no le dicen genocidio. Listo. Bueno, también es alguien que su trabajo ha sido muy ligado a las empresas, ¿no? Siempre es cómo hacemos que las empresas sean incluyentes con la diversidad sexual, ¿no? Y eso es parte del pinkwashing cuando lo vemos representado en el orgullo y en toda la derrama económica que genera en ciudades tan grandes como pues, Buenos Aires y Ciudad de México, ¿no? O sea, a las empresas les viene increíble el Increíble. orgullo. Esa fue la No. primera denuncia del orgullo, ¿viste? Como la de las empresas solo se acuerdan de nosotros para estas fechas. Claro, y aparte este año es muy significativo porque muchas empresas no sacaron la banderita del arco iris como en otros años, ¿no? Y tiene que ver con las políticas de gente como Donald Trump en Estados Unidos. Claro, sí. Y, Mm. y al revés, en Argentina, por ejemplo, en Buenos Aires, el orgullo vuelve a ser, esto te va a encantar, vuelve a ser como un lugar, se autopercibe, no es que lo sea, se autopercibe como contestatario antigubernamental. Cuando, Mm. si el gobierno te está dando permiso para que vayas a montar esa payasada, es como, si no lo harías como empezó, que en Argentina por lo menos empezó así, empezó como se dice acá, a lo guapo. Es como se plantaron Sí, las maricas con VIH muriéndose de SIDA y se plantaron y salieron, no es que pidieron permiso, no es que era una fiesta. De hecho, no sé si sabías,
En Argentina ahora ya no, ahora hay orgullo todo el año en Argentina, sobre todo en Buenos Aires, pero al principio de los años 90 el orgullo en Argentina no se celebraba como en el resto de los países en junio. No se ¿No celebraba en junio. sabías? No, Bueno, no es sabía. muy interesante eso, ¿ves? Nuevamente, la correa de transmisión que se va rompiendo, que implica también una serie de saberes, ¿no? Había un motivo por el cual no se celebraba en junio, que lo vamos a inferir juntas. Yo estoy al sur, vos estás al norte. Aunque seamos el sur global, yo estoy al sur, vos estás al norte. En junio es invierno en Claro. el sur, un frío de cagarse. Ahora hace una cosa rara, frío, calor, la Antártida se derrite, pero vos pensás años 90, el frío de junio de los años 90, y pensá quiénes empiezan con este tema, no sé, Carlos Jauregui, que tampoco vamos a hacer de Carlos Jauregui, no sé, Harvey Milk, por decirte a alguien. No obstante, tenía VIH y no había retrovirales. Y en buena medida su militancia tenía que ver con haber sido desalojado del lugar donde vivía cuando su pareja muere porque no tenía nada firmado y fue expulsado al punto tal que tuvo que morir en la casa de amistades. Pero se celebraba en noviembre, justamente por esta cuestión epidemiológica, por esta cuestión pandémica y por esta cuestión de cuidado comunitario, como pensaron, si la hacemos en junio, como la hacen en Estados Unidos, nos vamos a morir. O sea, Claro. es corta, tuberculosis de una, como neumonía, de ahí al hospital. Entonces la cambiaron de fecha. Ahora, ¿qué pasa? En Buenos Aires se hacen varias, una en junio, otra en noviembre, la de noviembre hay menos ropa, y obviamente se perdió todo este componente político que podría volver, porque esto tampoco lo debes saber, Emma, pero Argentina en este momento está nadando en tuberculosis, como los años 90 pre-retrovirales, sí. Así es. Fuerte. Somos el país con más, lo digo, pero lo digo con el orgullo del apocalipsis, el orgullo de haberlo anticipado. Somos el país con mayor incremento de infectos contagiosas del mundo. En tu cara, Brasil. O mayor do mundo. Acá tenés. ¿Eso tiene que ver con las políticas actuales de Milei o es desde antes? Yo te voy a dar mi opinión. Obviamente todo empeoró con Calígula. No lo nombramos porque está medio prohibido. Sí, hay que decirle apodos. Le puedes decir Miguel. Sergio Salazar, que es de México, le dice Miguel, que está en La Plata, está en Argentina, él le dice Miguel, que me parece buenísimo. Yo le decía Calígula, un poquitito por esa cuestión de Calígula que le gustaba, era muy afín a su hermana Drusila. Hay que hablar todo medio en código ahora en Argentina. Obviamente sí, no te voy a engañar, tiene mucho que ver y ha empeorado. Pero yo creo que hay un trasfondo más profundo, hay un sustrato, una sustancia más densa que tiene que ver con lo que estamos hablando, con esto que vos dijiste del efecto blanqueador, que yo lo digo en lavarropas, que es el orgullo, que convirtió a todo el mundo, que hoy se llama LGTB, IQ+, que antes eran las maricas, las raras, las tortas, las trabas, antes eran los jotos, las lenchas, y que luego también se le dijo disidencia, que fue otro lavadito de cara, porque antes era es como el insulto así, directo, y la reapropiación sin insulto. Entonces, el sustrato más profundo es que todo un grupo de gente que hacía de contrapeso, movimientos sociales, disidencias, etcétera, estuvieron de acuerdo con algo que no se ocultó, que se llamó volver a la normalidad. Sí. Cuando volvieron a la normalidad, se acabó cualquier tipo de discusión que supo haber, acordate ese queer que igual había que dejarlo, pero por el cual una ha pasado y ha aprendido cosas que discutía si el PrEP podía ser usado como profilaxis, cuando en realidad no fue pensado, no es un condón. Exacto, sí. O sea, produce efectos. Qué bueno que existe, qué bueno que lo tenemos, porque el condón se rompe, el campo de látex se rompe, porque te pueden pasar cosas horribles en la vida, pero no es un condón, no es para el hígado, bueno, esa idea de una vida normal. Entonces, esa idea de una vida normal que se terminó de fogonear en el 2020 produjo una reacción literal, Nietzsche.
produjo una reacción en Argentina que a partir del 2022, por eso te digo es anterior, la gente dijo, volvimos a la vida, ya nada importa. Y no importa Gaza, no importa nada. Se puede cruzar cualquier pueblo. Entonces, ahí, acá viene mi opinión, acá viene el magia heterocapitalística y brujería antisistema. Yo creo, Emma, que es básicamente desear el deseo del Estado, porque si algo quiere Miguel, es que nos muramos. Yo lo tengo clarísimo, entonces es casi como jugarle el juego que él quiere jugar. Por eso sí, Oye, sí son como vos bien decís, sí son las políticas gubernamentales actuales, pero yo creo que viene de antes y que tiene que ver con esto que vos decís de nunca se puso en tela de juicio qué efectos produce el orgullo, como orgullo en sí mismo, que es la normalidad. totalmente. Y justo es muy chistoso porque ahorita que estamos hablando de Miguel, me hiciste recordar de una política que es nefasta aquí en México y que es muy fan de Miguel y de Bukele, que es pues no sé, horrible, es un personaje horrible, pero la invitaron al Pride de Ciudad de México. Es Entonces verdad. dices, es sorprendente también ver a estos comités que organizan el orgullo y que no tienen ninguna vergüenza para pues invitar a gente que odia a la diversidad sexual, que defiende el fascismo, que defiende cosas horribles como esta idea de la familia natural, pero que aceptamos tan fácilmente que participen ahí. O sea, justo lo sorprendente es que nadie dentro del orgullo la haya corrido, por ejemplo, ¿no? Sí, que nadie haga un escándalo, que nadie diga nada, que nadie se pronuncie, que nadie rompa lanzas, que nadie tenga un acto político de decir, no participo, nuestra organización no participa este año del orgullo porque están invitando a esta persona que, no sé, por darte un ejemplo, en Argentina se armó un poquitito de escándalo, incluso entre la mariconería más rancia, la más de ultra derecha, por los dichos de Miguel en Davos, como no pasó desapercibido, porque fue muy grueso. Entonces, hasta la más rancia, más de los valores morales de la heterosexualidad como régimen político, hasta la marica que dice, no sé, hay que matar a todos los que roban. Hasta esa saltó. ¿Entendés? Es como, no, que no pasó tan desapercibido. Pero bueno, yo insisto con esta Sí. idea de la normalidad. La normalidad lo impregnó todo, como que esto es la normalidad, entonces también es normal ir a un orgullo en una zona, no te estás creyendo ni lo que decís, porque si le decís conflicto no vas. Yo le digo genocidio, por supuesto no voy a hablar con el lenguaje del enemigo, pero ponételo a pensar, como a vos te invitan a un orgullo en una zona de conflicto. Pensemos, México tiene un montón, a vos te invitan a un orgullo en Jalisco. ¿Vas? No da, es como, no es momento. Además, si vamos a Jalisco, imaginemos que vamos a Jalisco, vamos con una palita a ayudar a las madres buscadoras. ¿A qué iríamos si no? Claro. ¿A qué iría? A qué hay para celebrar en Jalisco? Nada. Bueno, es todo un disparate, ¿entendés? Y tiene que ver con eso que vos decís de no se puso en tela de juicio nunca el orgullo mismo, que Sí, ya esto que se chupó dices, todo. Sí, cuéntame, ujú. perdón. Esto que dices de la normalidad, que creo que pegó muy fuerte después del confinamiento, ¿no? De la pandemia y tal. Aquí en México creo que también hubo otro factor muy fuerte, que es como la llegada de esta supuesta izquierda al gobierno de México, ¿no? En 2018, entonces es un poco cercano a la pandemia y muchísima gente de movimientos sociales por eso te decía esto del 2012, ¿no? En México ocurren muchos movimientos sociales muy interesantes después de la guerra contra el narco y tantas desapariciones, etcétera, y la disidencia sexual estaba también participando ahí, ¿no? Entonces está el Yo Soy 132, está Ayotzinapa, está el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, etcétera. Y en el 2018 gana López Obrador y muchísima gente de los movimientos sociales que estaban en contra de la militarización, que eran súper críticos del gobierno, pues llegan al gobierno con esa supuesta izquierda. Entonces, ahí, como tú dices, creo que hay una institucionalización de muchísimos discursos y narrativas que estábamos construyendo fuera del gobierno
Este, y entonces ahí creo que se pierde mucho de la crítica. Y lo que está pasando ahorita mucho es que cualquier manifestación, como acaba de pasar hace poquito, con la marcha contra la gentrificación en Iba a Ciudad de México. preguntar, qué bueno que lo sacaste vos porque no me quería olvidar que le tengo que preguntar a Emma qué onda, porque bueno, viste como todo, también fue, Ujú. te digo esto nomás y continúas, pero vi cada cosa que Terrible, sí. me dio un pálpito, así como se me paró el corazón, Estamos, estamos en muchos debates. Estamos como teniendo muchos debates. dije, Está muy intenso. por favor, dale, contalo. Si quieres, ahorita hablamos de eso, pero sí está muy complejo. Pero algo que estuvo muy fuerte y que ha lanzado mucha narrativa criminalizadora de la protesta es que pues se rompieron algunos vidrios de un museo y se abrió una librería, sacaron libros y los regalaron, y quemaron otras cosas que no eran libros, aunque hay gente que me dijo que quemaron algunos libros como de Bill Gates, ya sabes, o sea, de gente millonaria que Sí, escribe libros horribles. sí. Y la presidenta dijo que pues solo los fascistas queman libros, ¿no? La presidenta utilizó como la mañanera Quiero para frenar a la decir, presidenta. Permitime, tomo la palabra porque no sí, me la sí. banco a la Barbie esa. Esa Barbie no me la banco. Si hay alguien que no me banco en este momento, es esa Barbie. Así que la quiero frenar porque hay una artista plástica argentina que se murió de VIH porque era bisexual, además de tremenda señora libre. Ahora no me va a salir el nombre. Liliana, lo tengo que buscar. Para. Listo. Después de este lapsus, le quiero decir a la presidenta que Liliana Maresca quemó libros dentro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, llegada a la democracia. Y toda la crítica acerca de esa performance, Liliana Maresca hizo un montón de performances, todas muy subidas de tono, totalmente polémicas. Fue una artista multimedial, interdisciplinaria, porque escribía, hacía performance, fotografía, fue modelo, en fin, cosas muy, muy subidas de tono. Toda la crítica está de acuerdo que Liliana Maresca forma parte de la genealogía queer LGTBIQI más de Argentina, por bisexual y por una de las primeras asesinadas por el SIDA. Digo asesinadas porque no había medicación en Argentina, porque Sur Global, por un lado, y porque por el otro, ya sabemos, AZT no era medicación, era más enfermedad. Entonces, no señora, usted se equivoca. Liliana Maresca, búsquela, ya está. Perdón, Sí, te pero interrumpí. mira, y la verdad es que además de eso que estás diciendo, es que no se quemaron libros, o sea, quemar un libro de Bill Gates ya es lo de menos, ¿no? O sea, Pero creo que yo la escuché decir cosas tremendas. Cuando dijo, sí. soy mamá, soy mexicana, soy madre. Verónica Castro era, soy mexicana, soy madre, soy culera. Y ahí se despachó, porque bueno, uno diría, vamos a dar el debate. Vamos a dar el debate de ser madre, ser mexicana, ponele. Pero dijo, soy la jefa del Ejército Conjunto de México. Y vos decís, qué miedo Guatemala. Guatemala, hello. Como yo, si fuera Chapina, se me hubiera llenado la cola de preguntas con la Sheinbaum diciendo eso, ¿entendés? Como, hubiera dicho, wow, qué tremendo, si hubiera sido, no sé, alguien No, de, y hay unas fotografías de Sheinbaum como comandanta ¿entendés? y, y esto que te decía, ¿no? De que el Morena coopta los movimientos sociales, ¿no? Entonces, muchísimas feministas con las que marchamos la década pasada, con las que criticamos la militarización, estaban celebrando que comandanta se escribiera con una A al final, ¿no? Y ponían una A grandota en mayúscula. Y es como de, no, es que eso no se celebra jamás, ¿no? Ay, yo tengo, Entonces, viste, siempre las malas noticias, Emma, porque yo tengo todavía fe de que un día el eterno retorno vuelva distinto. Yo vi en Twitter la reacción feminista cuando Janine Rodríguez hizo un golpe de Estado. Y Evo Morales es impresentable
Y vos sabés que yo creo que la democracia es impresentable y ya no sé qué más pruebas tenemos que poner acá sobre la mesa para demostrar que se llega a efectos dictatoriales mediante vía democrática. Pero lo cierto es que era un presidente votado por la gente y al día de la fecha es indio. Entonces, eso era un golpe de Estado. Y en Twitter celebraban las gringas sobre todo, que una mujer Claro. hiciera un golpe de Estado. Era la primera vez que una mujer hacía un golpe de Estado. ¿Entendés? O sea, me acuerdo, se me cayeron los ojos hoy. Imagínate, es como, nuevamente, es como, esto ya lo vivimos y lo vivimos más subido de tono y pasó. Y sí, es juzgada y lo que quieras, pero nuevamente, es como que eso pueda ser un antecedente histórico y Liliana Maresca y su quema de libros dentro de la Facultad de Filosofía y Letras, con todo lo que eso significa, sea considerado fascismo. Exacto. No, y no solo eso, o sea, aquí en México, como te decía, ponía este ejemplo de los libros, pero a las madres buscadoras, a muchos movimientos sociales se les ha tachado de ser la derecha por cuestionar al gobierno de izquierda, ¿no? Y quizá en Argentina es más complejo porque pues en México no habíamos tenido como estos gobiernos de izquierda recientemente, ¿no? Ahorita que decías esto de la democracia, pues en México tuvimos un solo partido político gobernando más de 70 años, ¿no? Entonces, como que la gente celebró muchísimo el triunfo de Morena, que no es el primer cambio de partido, pero lo celebró muchísimo y actualmente yo creo que la gente se siente muy representada por Morena, como Sí. probablemente sabes, tiene 80% de aprobación la presidenta. Es también, así como tú dices ahorita de Miguel, aquí también es muy difícil hacer crítica al gobierno, ¿no? Porque hay pues no sé, esto, ¿no? Te tachan de derecha, te tachan de no entender lo que el pueblo de México quiere, porque ese es el discurso constantemente, ¿no? El pueblo. Y que el ejército mexicano ahora en este momento con este gobierno es pueblo uniformado, ¿no? Así le llaman El desde el laboratorio presidente. de pruebas fue Argentina, Emma. Y yo siempre voy a insistir como antiembajadora argentina que soy, que me autopercibo, siempre insistiré que sobre todo lugares de extensa trayectoria como México, no debería comprar tecnologías culturales argentinas o que no tuvieran una crítica a la Argentina como esto. Porque acá fue el laboratorio de pruebas de lo que vos estás describiendo. Y como el laboratorio de pruebas dio resultado, ahora también es ser de derecha, criticar, aunque estés en contra de lo que está pasando actualmente, si vos también estás en contra, como es mi caso, de lo que estuvo antes, pues entonces sos de derecha. Porque solo se puede estar contra lo que hay ahora, no ver la continuidad y tratar de mostrártela. Esto que vos me preguntabas, obviamente hay un recorte presupuestario, sería estúpido negarlo, pero es eso, que eso no impida ver. O doy otro ejemplo, mira, doy un ejemplo pingüoyero, bien pingüoyero. Mecorot, ¿te suena Mecorot? ¿Sabes qué es? No, qué suerte, aún no. Te vas a enterar, con Shanebaum te vas a enterar quién es Mecorot. No, no tengo dudas. Guardemos esta, hagamos captura de pantalla y hablemos en un Sí, rato después de esto. Es la empresa que gestiona el agua en el agente imperial en Medio Oriente. Bien. ¿Te acordás? Lo primero que hicieron a partir del 7 de octubre fue cortar el agua, que no haya más agua. Lo vimos, lo vemos, etcétera, ¿no? Bien. Argentina ha firmado acuerdos y ahora está firmando hasta, sí, diferentes provincias de Argentina le han firmado acuerdos a esta empresa para que administre el agua. ¿Por qué Argentina necesitaría una administración ya ni siquiera privada, sino privada y extranjera? Si bien el capital siempre es transnacional, esto hay que tenerlo en cuenta, pero ¿por qué querría Argentina? ¿Por qué querría una provincia argentina? Esto es una pregunta que hay que hacerse, ¿no? ¿Por qué querría una provincia argentina contratar a una empresa israelí para que administre el agua? Y obviamente esto ahora
se nota más, se ve más y ahora van por la provincia más grande de la Argentina, que es la que decide el PBI del país, que es Buenos Aires. Pero lo cierto es que ya había 13 provincias, de las cuales 9 firmaron ese acuerdo con la gestión anterior, no con Miguel. Entonces, es tan clara la continuidad, ¿entendés? Tienen el mismo jefe, no me importa luego que se digan los unos a los otros, que yo no sé qué más pruebas mostrar. Bueno, si vos en Argentina decís esto y lo mostrás en el boletín oficial, como hago yo, saco el boletín oficial del Estado del 2022, que era la gestión anterior, y muestro la firma de las 9 provincias, etcétera, etcétera, la gente te dice que sos de derecha. Es increíble, es un totalitarismo global, Sí, no, y sabes donde que, van o sea, probando técnicas, donde van probando mm, técnicas de control y de gestión. Y si pegan un lugar, prueban a ver si pegan este otro. Por eso te digo, esto que vos estás ahora percibiendo, esto pasó acá. Y vos de acá sabés, porque sos una persona informada. Es como buscás sí, no, y yo información, no es que no sabes. sí, yo sí veo a Argentina como un posible futuro de México, ¿no? A No, Miguelito lo veo Dios no lo como quiera, Dios no lo quiera. Dios no lo quiera, pero justo por eso tenemos que adelantarnos. Y me encantó esta marcha que mencionaste ahorita, ¿no? Después del foro de Davos donde participó Miguel con su discurso que era impresionante también, ¿no? Lleno de una narrativa muy fuerte. Me encantó que en estas protestas que organizaron, que no recuerdo cómo las llamaron, antirracistas, antifascistas, algo así, ¿no? Me encantó que hacían una crítica y decían, oigan, pues es que también la diversidad sexual nos acomodamos demasiado, ¿no? Nos sentimos ya como, yo creo que un poco como tú lo dirías, en esta normalidad nos acomodamos y ya no dejamos de hacer crítica, dejamos de Igual es construir algo que esas... no sé cómo llega nuevamente los recortes, los reels y demás, pero yo te puedo asegurar que está completamente neutralizado y que en Argentina no hay que mirar, no hay que posar los ojos. O sea, hay que verlo como una advertencia. No hay Ajá. ejemplos acá, solo hay Ujú. advertencias. Ni siquiera para vos, para tu amigo de Oaxaca. Eso es lo que hay en Argentina. Vos le tenés que decir a tus amigos de las comunidades autónomas de Oaxaca, a los jotos oaxaqueños, que miren lo que está haciendo Argentina, lo que hace Argentina, lo que va a terminar de hacer Argentina con las comunidades indígenas. Luego de llenarse durante años el hocico con la palabra diversidad. Eh, solo hay yo estoy más crítica que nunca a este país como lugar donde pasa algo. Y prefiero, te soy toda la vida sincera, prefiero el menjunje mexicano que a veces vos decís, bueno, decidamos, ¿es esto una manifestación de qué tipo? ¿Xenófoba o anti-yanqui? Nos decidimos, prefiero esa esquizofrenia mexicana que vos decís, no entiendo nada, que lo que pasa en Argentina, porque en Argentina claramente solo hay fascismo, incluso cuando aparecen esos discursos, porque en las prácticas son exactamente las mismas. Y luego porque Argentina, en el mejor de los casos, de lo que sería la disidencia sexual, piensan que están en el 2012, 2010. La disidencia sexual, ¿eh? No otra gente, es como otra gente me parece que va adquiriendo, no a la velocidad de las que las cosas se mueven para mi gusto, pero que empieza a darse un poquititititito de cuenta. Pero no, acá no hay nada. Es una advertencia, perdón la mala onda. No, no, no. Y de hecho yo creo que algo que es muy preocupante acá en México, como te decía, con la izquierda hay muy poca crítica al gobierno, pero esta izquierda logró hacer lo que los gobiernos anteriores no pudieron, que es militarizar de una manera más formal el país, ¿no? Por ejemplo, la Guardia Nacional empezó como ente civil, con un mando civil, y ahorita tiene un mando militar gracias a esto que llamamos la 4T, ¿no? La cuarta transformación. Y entonces, si llegara un gobierno tipo Miguel,
pues tendría un ejército mega poderoso, ¿no? Que no lograron tener los otros gobiernos anteriores. Entonces, creo que aquí en México sí está denso pensar que lo que puede pasar, porque aparte estamos al lado de Estados Unidos, ¿no? Y las presiones de Donald Trump han sido tan fuertes que, pues ya hablamos de México completamente como una frontera de Estados Unidos, ¿no? Somos quienes detenemos la migración para Estados Unidos y eso ha implicado algo que quizá no se habla tanto tan fuertemente, pero pues la desaparición, por ejemplo, de personas migrantes constantemente, ¿no? De muchísimas personas, sobre todo de Centroamérica, del Caribe. Entonces aquí hay una tragedia de desapariciones que, digo, para quienes no sepan, hay más de 100.000 personas desaparecidas en México, ¿no? Y este gobierno de izquierda ha hecho todo lo posible para borrar esos registros, para decir que estaban mal los registros, entonces van a hacer su propio conteo, y eso es gravísimo, ¿no? Y darle la espalda también a las buscadoras, como decías. Y fíjate que estás trayendo a colación esta cuestión estructural, como lograron, como la sumatoria de todos los poderes, si viniera un gobierno con ganas de ejecutar ese poder, tendría pues los recursos. Y a mí me interesa el lado físico tangible, pero no estructural, sino intrapsíquico de por qué esto se produce, que son los deseos de exterminio, los deseos de control, los deseos de fascismo, finalmente, los deseos de, bueno, esa matriz deseante, esa máquina deseante, por eso yo digo que solo queda fascismo, justamente porque esa maquinaria deseante comenzó antes. Por eso luego te encontrás en esa misma marcha donde alguien podría pensar, ¿no soy yo acaso también un agente gentrificador de este lugar? Aparecen carteles del tipo México para los mexicanos y que pagan impuestos. Yo vengo diciendo, así como me gusta burlarme de todo en mi tono cínico, eso de que México paga impuestos, la gente en Tepito no está tan de acuerdo. Quiero avisar que la gente, y que Silvia Federici dijo que había que apoyar la economía informal porque son los modos de producción doméstica de la economía popular. Entonces, tengan cuidado con eso de pagar impuestos, porque es medio como México se mueve de una manera informal. Y eso es lo bueno, no, eso no tiene que cambiar. Esa es la parte buena de México. Yo me acuerdo que estaba aterrada pensando, no voy a poder llegar a tomarme el avión, no voy a poder volver, y que todo México me decía, mira, el avión no sé, pero que al aeropuerto vas a llegar, porque la manera de moverse de manera informal, eso no va a parar en México porque no está organizado por el Estado, es paraestatal. Eso a mí, ahí está el pueblo y me parece buenísimo. Y eso no paga impuestos. Entonces, Sí, ¿entendés? Hay ya una subjetividad colada dentro de esos espacios que se proponen como contraculturales, donde ya está instalado el microfascismo operando. México para los mexicanos. Y como vos bien decís, una buena cantidad de los desaparecidos son migrantes racializados. sí. Están tratando de llegar a Estados Unidos, no pretenden quedarse a hacer una vida en México, pero bueno, demora. Sí, fíjate que la marcha contra la gentrificación y estas consignas que tú dices que hemos discutido muchísimo, ¿no? Había otra, por ejemplo, de Me en muevo, pero México. estoy acá, ¿eh? Porque tengo que Sí, poner, perdón que interrumpa. no, no te preocupes. Decían algo así como de aquí se habla español, ¿no? O cosas, bueno, había muchas consignas problemáticas y que hemos estado debatiendo, ¿no? Y también un poco para decir, bueno, pues en México se hablan muchísimas lenguas indígenas, originarias de este territorio, pero también, pues con la migración, muchas otras lenguas, ¿no? Pero también creemos que la marcha contra la gentrificación nació como de una forma muy espontánea, nació un poco improvisada, pero muchísima gente ha generado simpatía porque pues la gentrificación es un tema eh, que le está afectando gravemente a muchísima gente en México, ¿no? Entonces creo que sí, empezó tal vez con muchas cosas raras y cuestionables, pero yo creo que poco a poco va a ir tomando otras narrativas y se están abriendo muchos Yo debates lo que creo que es describo, importante.
No estoy juzgando, no estoy abriendo un Sí, juicio. no. Como te decía, yo prefiero la esquizofrenia que la absoluta certeza de hay bueno y o sea hay malo. Solo señalo, así como vos señalás, ¿qué pasaría si ahora tenemos un dictador dictador, como los que ha sabido haber en México, que en México supo tener sus dictadores? Una persona de la derecha, ¿cómo se llama este primer presidente mexicano? Pues, Porfirio Díaz, bueno, no es el primero, pero es, Ese no es digamos, el ese no fue medio Porfirio Díaz. dictador. Ujú. Bueno, ¿qué pasaría si un Porfirio Díaz? Y se va a poner heavy, se va a poner heavy. De mínima se pone heavy. Esa es una cuestión estructural. Bueno, yo estoy señalando esta cuestión intrapsíquica, que va de la mano de dónde se lava la ropa, el lavarropas, dónde se blanquea, dónde se hace el washing. Que vos me preguntás, ¿tiene que ver con Miguel? Obvio que tiene que ver, pero también tiene que ver con los deseos de normalidad. Y en eso yo lo quiero criticar. Y voy a estar acá criticándolo hasta que me vaya, porque lo vi pasar delante de mis ojos. ¿Entendés? Como eso estaba ahí, estaba pasando. Entonces, bueno, ahora eh, hay que anticiparse, como vos bien decís, para ver si se puede conjurar, no negarlo, como si no estuviera ocurriendo, porque eso es lo que ellos proponen. No te están proponiendo eso, que no critiques a la señora comandanta del ejército, porque se puede decir comandanta. Se ha dicho de paso, nuevamente, dejen de comprar tecnología de los países más blanqueados de Sudacalandia, porque es una mierda comprar esa industria cultural. Pero Boric hizo exactamente eso. Boric militarizó la zona ocupada que quiere resolver de manera no parlamentaria, porque ya no cree más en la democracia chilena, la ocupación, es decir, el Gualmapu, donde están los mapuches, lo militarizó de una manera que otros gobiernos no hubieran podido. Se supone que era de izquierda. Para mí eso es la izquierda, yo siempre lo supe. Pero bueno, nuevamente, viste como esto que vos estás planteando se probó en Chile y la gente, vos te encontrás todavía con gente que defiende a Boric, cuando Boric no es de derecha, eso es la derecha. Luego que se proponga como izquierda, que se vista de izquierda, bueno, así es el cosplay, así es la diversidad. No sé qué decirles, pero las prácticas es el programa de acción del otro bando, lo puso, lo ejecutó este. Bueno, esto es lo que vos estás diciendo. No lo puedes decir porque te tildan de derecha. Mientras vos ves en vivo, en directo, cómo funciona, porque, Emma, izquierda y derecha no son problemas de este continente, son problemas de la democracia parlamentaria republicana occidental, que luego no se utiliza en todos lados para gestionarse. Hay otras maneras. Claro. Sí, totalmente. Y no sé, creo que es muy complejo. Yo a veces utilizo muchas palabras como estas porque me parece que es más sencillo, de pronto es pedagógico, ¿no? Hablar de esta manera. Pero sí, de pronto, si te pones a definirlo, pues ya es una complejidad de mucho más allá de dos bandos, ¿no? Total. Pero bueno, creo que es importante también estar alerta sobre lo que significa, por ejemplo, la ultraderecha, ¿no? Cómo se puede constituir y fortalecer la ultraderecha en México, ¿no? Por ejemplo, el odio migrante hacia las personas migrantes, pues es una de las vías que ha tomado en otros países, ¿no? Contra la diversidad sexual. Y creo que sí son cosas que Están por interconectadas. descuidos. Ajá, por descuidos de este gobierno también pueden ocurrir, porque pues México históricamente ha sido un país de tránsito de la migración y más recientemente ya es un país en donde la gente se queda a vivir, ¿no? Entonces Muy nacionalista. es, es un país muy nacionalista y entonces creo que puede, si no se construye también una política de bienvenida a las personas migrantes, también creo que va a haber problemas muy Bueno, graves en el futuro. pensémoslo en queer. Pensémoslo en queer. Como, ¿cuál hubiera sido la propuesta queer del 2012? Que no haya pasaporte, Sí, que no haya identidades, que no sí. haya, o que bueno, que si va a haber identidades que sean estratégicas y moleculares, las Ujú. comunidades autónomas. Sí, eso en México creo que es imposible e insisto, ¿no? O sea, esta cercanía con Estados Unidos,
también significa mucho de la política que se hace en nuestro país, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, es un país fuertemente militarizado también por el tema migratorio, ¿no? Somos, insisto, ¿no? Esta frontera para Estados Unidos y pensar un México sin pasaporte es... No, no, por supuesto. Yo creo que ya no hay ni tiempo geológico para todo esto que estamos hablando. Es como hacer un ejercicio, es como ir al gimnasio esta conversación. Lo hacemos para entrenar la cabeza, no para que yo por lo menos ni siquiera me propongo, es solo la actividad inmanente del pensamiento en términos de lo factible, lo que puede ser. No obstante, eh, justamente, no porque vaya a ser factible, sino porque es pensable, es verosímil. Esa parte me interesa. Justamente porque ya está ocurriendo. Solo que ocurre de formas que no se ven tanto. Esas formas que vos le decís ultraderecha es cuando ya se vuelve totalmente ostensible. Entonces ahí tengo que volver a lo que nos convoca, el orgullo y su crítica. Hubo una época donde el orgullo fue crítico, por eso no tenía una contramarcha. Ese orgullo crítico, claro, por eso ya era la propia contramarcha, era la contramarcha de la vida, el orgullo. Así empieza, ¿entendés? Como, no le hacías al orgullo una contramarcha porque ese es en Argentina el orgullo de los 90. Estés o no de acuerdo, Perlonger, que también forma parte de la genealogía queer de Argentina, no hubiera estado de acuerdo. De hecho, estaba muriéndose en Brasil haciendo rituales con un culto, el Santo Daime, un culto pagano. Entonces, no estaba ni ahí con estas políticas LGTB. Pero en algún momento esa marcha fue política y esa política de la marcha tuvo que ver también con los muertos, las muertes en una pandemia y bueno, que se abandonara a la gente a su suerte o que se la medicara con cosas que en vez de curarla la terminó matando. Por eso digo, hay que retomar, no porque pueda ocurrir, pero hay que retomar ciertas viejas ideas a ver si pueden producir una nueva imaginación política para salir de estas encerronas donde es todo binario, hay buenos, hay malos. Yo personalmente creo que abrazar la complejidad es la única manera de existir en este momento. Es estúpido. Es como creer que se puede hacer después de lo que pasó el 7 de octubre del 2023, creer que vamos a poder volver a hacer una fiesta, sobre todo. Ya pensarlo me parece un delirio, ¿me comprendes? Vuelvo al ejemplo de las madres buscadoras, como si vas a organizar algo, vos, yo, quien sea, que sea ayudar a esas señoras. A señoras, señoros, ya sabemos que le decimos madres buscadoras, pero hay primas, hermanas, hermanos, tíos, hay pueblo buscando gente, pueblo que se le ha perdido a alguien y que piensa que tal vez está ahí, entre esos restos. Y justo la contramarcha empezó con un discurso de las madres buscadoras, ¿no? Y creo que, no sé, eso de pronto se nos olvida, ¿no? Creo que estamos en un momento muy obsesionado con lo identitario y Sí, como que tu lucha está muy limitada a lo que supuestamente para ti tiene que ver con tu identidad, ¿no? O sea, para lo LGBT como que hay ciertas luchas muy específicas y de pronto no puedes entender la relación que hay entre militarización o personas desaparecidas o no sé, muchos otros temas con lo que es tu lucha, ¿no? Y creo que acordarnos de eso, porque creo que, como venía diciendo, ¿no? Lo pensamos en otros momentos, lo construimos en otros momentos, ¿no? O sea, donde esta movida de las disidencias sexuales participaban con Ayotzinapa, participaban contra la ley de seguridad interior, ¿no? O sea, contra muchas políticas que considerábamos pues, preocupantes, medio fascistoides, ¿no? O sea, como que todo este discurso mucho más de construir alianzas importantes entre movimientos sociales, creo que se ha ido perdiendo por esta parte más identitarista. También creo que el terfismo, ¿no? Le pegó durísimo a toda la movida queer, ¿no? O sea, pues terminamos funándonos entre todes, terminamos odiándonos, separándonos,
no sé, creo que la cultura de la funa también, ¿no? Nos ha destrozado Tecnología argentina, internamente. que se compró acríticamente y se exportó a todo el mundo. Tecnología, industria cultural argentina creado por el kirchnerismo, la Femimami Kirchnerisman, que fue exportada al mundo por el pañuelo verde. Tengo que recordarle a México que México fue el primer país de Latinoamérica, había Yala para la gente que va a la facultad. Lo traduzco porque si van a la facultad no te entienden cuando decís Latinoamérica, que es como dice la señora que vende tacos, Latinoamérica. Bueno, México fue el primer país de Latinoamérica, está bien, la ciudad. Tenías que Ujú. viajar hasta la Ciudad de México, pero podías abortar. Sí. El primer país. O sea, no sé por qué compraron eso de la tecnología y de, no se dice más aborto, ahora se dice interrupción voluntaria del embarazo, junto con punitivismo. No hay nadie que no haya caído en esa. Pero eso fue, lo exportó a Argentina y sirvió para, mira, te lo voy a traducir a música, que me está pasando mucho en TikTok. Como juzgan moralmente la música, con lo inmoral que es la música, ¿viste? Como ya a unos límites, claro, no se salva nadie en la música. Sí, sí, Nadie, no. nadie, 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 absolutamente, de ningún tipo, si ya sabemos, igual la escuchamos, no, no sé cómo solucionarlo bien esto, no estoy proponiendo una solución, pero vos decís una banda y alguien salta, el baterista una vez bajó una foto de internet, cosas delirantes. Bueno, esa tecnología punitivista se esparció como un reguero de pólvora. México la compró, se gestó acá con ese progrerío, donde efectivamente eh, se, se rompió un principio de lo que yo llamo la militancia existencial, que es no se delata compañeros. Podés hacer un montón de cosas, podés ir a asesinarlo, pero no lo podés mandar preso. Sí, Fin. no. Y que, digo, no sé cómo suceda en otros países, pero México creo que en ese tema le encantó la cultura de la funa, la cultura de la A cancelación. México se le hizo vicio. Sí. Sí, A México se le totalmente. hizo vicio, se le hizo vicio. México está en un momento divertido. Si no estás en México es divertido. Yo no estoy en México, entonces me río con México porque lo que pasa acá me hace llorar. Pero México, en este momento, el arte moderno se consagra si lográs que un museo te pida disculpas. Eso es buenísimo. Eso no había pasado nunca. Es ya en sí mismo un hecho artístico que tiene que ver no sé, es hermoso. Como Claro. ya no es No, y hay, estar, es que te pida disculpas. Es buenísimo, muy lindo, muy lindo. no, deja tú las disculpas, la reparación, ¿no? O sea, es como esta palabra que nos encanta para todo, reparación. Pero de pronto, no sé, se ha vuelto algo como tan individual la reparación y algo de pronto tan banal que no sé si ya tiene algún sentido, ¿no? Como junar a alguien para que te reparen, este, no sé, está muy denso. Está divertido de pensar, porque yo insisto esto de la normalidad, eh, y como también esa normalidad es homogeneizadora, aunque parezca que está muy molecularizada en muchas microidentidades, etcétera, en realidad está muy homogeneizada. Por eso después pasan estas cosas como las que vos estás señalando, de que acá o allá, porque acá te pasaría lo mismo. Si vos se te ocurre criticar a la gestión anterior, imagínate que viene, te llega a México un Miguel, que es muy factible en la tirada de dados, que aparezca un Miguel. Bueno, vos te verías en la obligación de, vas a tener que pelear con dos enemigos, como se te abrió un flanco más, como vas a tener que pelear para adelante y para atrás, no sé, Bruce Lee, Kill Bill, no sé, elige choose your fighter, pero vas a tener que pelear para adelante y para atrás, lamentablemente. Bueno, imagínate estar en un lugar donde si vos recordás la gente que se desapareció, que el Estado desapareció durante el confinamiento, el otro día Instagram me recordó, y era un montón, o sea, como desaparecieron, aprovecharon y, obvio, la Yuta, que siempre es nazi, hizo una limpieza ahí, o bueno, o se fue a divertir, parque de diversiones, no sé, le largaron a los perros la correa,
No tengo idea, pero vos decís esto en este momento en Argentina y le estás haciendo el juego a la derecha. Por ende, anula la capacidad de pensar la complejidad. La anula, Mm, ¿entendés? Es como que es lo que a mí me interesa, pensar la complejidad, porque de la mano de no pensar vuelvo a tu pregunta inicial. Si le estamos prestando más atención a esto, que bueno, logramos identificar algo que deberíamos haber identificado tal vez antes, etcétera, etcétera, pero el orgullo sigue ahí. Y el orgullo también es gentrificador, y como vos decís, ¿no? Como los elementos interconectados, es gentrificador porque por eso van los gringos, porque se claro. convierte en un lugar seguro para la diversidad. Si eso no tiene que ver con la lucha anti-xenofobia, antirracista, nada tiene. Y ahí es Ujú, donde, te guste o no te guste, a mí particularmente no me gusta, pero me tengo que hacer cargo. ujú, Puedo llegar a ser agente gentrificador o pueden gentrificar en mi nombre. ¿Qué es lo que le debe pasar a la juventud? Bueno, le debe pasar, no, lo vemos también, ¿no? Como vemos jóvenes judíos, israelíes, que no quieren, que están ahí rompiendo los documentos, irán presos, pagarán el costo, no sé, no me interesa tampoco, no es que estoy particularmente preocupada, pero lo veo, veo que ocurre. Bueno, eso es abrazar la complejidad. Oye, Miguel también estaba ahí, ¿no? En los bombardeos. No, no le, no, Y él no tuvieron tanta se suerte. salvó por, mira, Sí. como si hubiera sabido, como si alguien le hubiera dicho qué día se tenían que tomar el avión. Sí. Qué tragedia para ustedes, que no ocurrió lo que todo el mundo desea, pero Lentamente, no sé si todo el mundo, ese es el problema, que no solamente que hay mucha gente que está de acuerdo con Miguel, sino que hay mucha gente que está de acuerdo con los valores que sustenta Miguel, solo que cambia como hay un incipiente movimiento que yo creo que se desarrollará y será nefasto. Nefasto ya hemos vivido esta parte de la historia argentina, pero hay un incipiente movimiento patriotero, nacionalista, conservador, que obviamente es pro Malvinas, que obviamente es anti-Israel, que obviamente es pro patria, que obviamente abraza ciertas cuestiones culturales argentinas, y eso en Argentina se llamó AAA y fue organizado por el peronismo. La AAA es la Organización Argentina Anticomunista. O sea, había milicos antes que los milicos, había un grupo de tareas para estatal en realidad, como una suerte de FBI, pero que mató gente a lo pavote la AAA. Bueno, eso se está llamando, se está armando, eh, y se percibe, se autopercibe y se presenta como anti-Miguel. A mí me da, si Miguel me da miedo, no te puedo explicar esto. claro. Digo, estoy rodeada, Ujú, qué fuerte. fuerte, Ujú, exactamente. Y eso para mí tiene que ver con no abrazar la complejidad. Gente que se autopercibe, creen que son Irlanda. Bueno, es gente que hay que explicarle por qué yo odio a Argentina. La guerra de invasión y de expropiación de una parte del territorio paraguayo, llamada la Guerra de la Triple Alianza, Argentina, Uruguay y Brasil contra un país, Paraguay, eso no lo inventé yo, está en la historia argentina. Como no inventé yo que México tiene problemas con Guatemala. Es hacerse ujú. cargo, Con todo Centroamérica, en realidad, ¿no? O en sea, realidad. también Exacto. México no reconoce ese papel que tiene con Centroamérica de pues un racismo y una criminalización también tremenda, ¿no? Obviamente ahorita se extiende a otros grupos, a otras nacionalidades, pero sí, ¿no? O sea, justo esto que decías de no entender, de no pensar desde la complejidad, pues también durante la pandemia había mucho estos discursos, ¿no? De los vecinos de, llegó un grupo de personas migrantes a nuestro parque, todo bien, pero pues están ensuciando, tal y tal, y se quejaban, entonces llamaban a la policía, oye, están ensuciando, ¿no? Las personas migrantes están ensuciando nuestro parque. Y entonces de pronto veías entrevistas en los noticieros de, pues ya se llevaron a las personas migrantes, ¿no? Entonces ya todo el mundo feliz, pero después les preguntaban, ¿ya dónde se las llevaron o qué, no? No, pues las deportaron. Y Bueno, es esta ese cosa de, pensamiento no se fue.
como la pandemia. Para mí y para la ciencia, siga viéndola. Si yo te digo que Argentina es el país del mundo, Argentina, que se propone, que tiene el tupé de creerse exportador de tecnologías culturales y no puede enseñarle a su propio pueblo cómo autopreservarse y conservar la salud y no vérsela expropiada por una cantidad de infecciones respiratorias. El país con mayor... Volvió la viruela y el sarampión. Eran enfermedades erradicadas. Técnicamente creo que nos podemos considerar que somos un país de más que el sur económico, o sea, más abajo, no sé, pensemos algunos de los que están muy, muy abajo. Bueno, eso también es la pandemia. Pero la gente lo ha olvidado, como ha olvidado los desaparecidos productos de ese confinamiento. No es una crítica, sino que me gusta rizar el rizo, me gusta pensar la complejidad, porque de algún lugar nació, en algún momento apareció. Y por eso yo digo y sigo sosteniendo que solo queda fascismo. Y que el fascismo está de manera molecular en todos lados. Y que entonces, tengo pésimas noticias, Emma, va a haber que hacerle frente en todos los ámbitos. No es que está delante y tiene la forma de un enemigo clasificable. Está ahí mismo en la marcha, en el momento que aparece la consigna México para los mexicanos. ¿Qué es lo que me estás diciendo del 2020? ¿Entendés? México para los mexicanos y que paguen impuestos, que eso ya no le conviene ni a los mismísimos mexicanos. Que si los mismísimos mexicanos han logrado sobrevivir todo este tiempo y salir adelante, lo sabe todo México, y es una de las cosas buenas de México, es que hace arreglos para abajo de la mesa. Su manera informal de, aunque se rompa todo, la autodefensa, bueno, eso es la autodefensa de México, porque obviamente en el Estado no se puede confiar, y bueno, México ya lo sabe, Argentina lo desconoce por completo, pero México lo sabe perfectamente y se organiza. Bueno, eso también es comercio informal, forma parte de la organización, porque si es comercio informal, luego tampoco puedes hacer una denuncia. ¿Ves que está también imbrincado? ¿Dónde haces la denuncia? ¿Dónde está el libro de quejas? Por ende, no hay Sí. gentrificación. Te digo porque yo fui estúpida y me compré un celular que no andaba en Tepito y no se me ocurrió ir a reclamar. Me puse el sombrerito de, he aquí una turista. Hola, soy una turista. No importa cómo me autoperciba. Y ya está. Y te lo cuento ahora y me río. Y ya está. No servía el chip, servía en México el chip, lo regalé. Se lo quedó a nada. Pero ¿entendés lo que te quiero decir? Cómo está imbrincado y eso también forma parte de la complejidad. A mí me encantaría decirle a la gente que adelante está, que la cuestión es tan maniquea, pero yo creo que está muy adentro. Por eso luego en vez de pensar, volvamos al orgullo y al pinkwashing, ¿qué podría haber pensado la señora trans que fue invitada, la señora trans argentina, que es la primera refugiada en pleno genocidio ante la primera persona trans de Argentina casi asesinada en medio de un genocidio internacional? Podría preguntarse qué pasa con las personas LGTBIQ de Palestina en vez de partir de la base que no hay, porque deben estar siendo exterminadas también. Por ejemplo, ¿qué es de ellas? Esta es una pregunta que también podría hacerse el feminismo, sea dicho de paso, como, ¿por qué? Digo, esas terfas que vos decís del mal, porque por eso yo siempre digo, viste que la Radfem que se fue no es la terfa que volvió, porque la Radfem que se fue, Tal cual. esto lo hubiera pensado. Sí. Hubiera parado el mundo, pensá, las Rotesora, Carla Alonsi, la Biblioteca de Milano. Esa gente hubiera parado el mundo. Esas minas que eran terfas asquerosas, horrendas. Hoy no las invitamos a ningún cumpleaños. Vos y yo no tendríamos ni de qué hablar con una persona así. Esas hubieran hecho una huelga internacional. No sé, las Rotesora le pegaron un tiro al presidente de la Siemens. O sea, se hubieran hecho un secuestro extorsivo así, corta la bocha. Se hubieran secuestrado algún empresario, a Zuckerberg, qué sé yo. Alguno, Sí. ¿entendés? Bueno, esas eran lo que las terfas hoy. Las terfas hoy están preocupadas de saber quién va al baño. No, perdón, la gente tiene derecho a mear y cagar. Sí, sí, totalmente. Y justo creo que toda esa crítica,
esto que te decía, ¿no? De la cultura de la funa, de estarnos vigilando entre nosotros, creo que es muy fuerte esto que decíamos, ¿no? Es que el pinkwashing no es nada más lo que hace Israel, es todas las empresas que están en el orgullo. Y qué fuerte que nos estemos funando entre nosotros y no aprendamos de estos ejercicios de boicot o, pues sí, como de borrar ese pinkwashing, borrar ese lavado rosa con las empresas que están ahí, ¿no? Y en vez de hacer una protesta misma ahí en el orgullo contra esas empresas que explotan, que roban bienes naturales, que participan en estos genocidios, ¿no? O sea, creo que un poco es parte de... O Vos viste, sea, por ejemplo, perdón que te interrumpa, pero no, no porque te tiene que preocupes. ver con esas técnicas. ¿Vos viste, por ejemplo, alguna vez alguna imagen de los activistas gringos pro Palestina que se Ujú. encadenan, que se atan, o sea, o que Sí. bueno, vamos a citar para mis héroes personales desde octubre, desde el 7 de octubre para acá, los yemeníes. Sí. Estoy azorada, me acabo de enterar, el otro día tuve una charla con un periodista que es corresponsal de guerra y especialista en la región que decía que los yemeníes todos los viernes, bueno, pues sí, por supuesto, deben ser los hombres, son musulmanes, sí, sí, ya sabemos, nada de lo que sería feminismo y LGTB, pero todos los viernes, 1 millón de personas conglomeradas ahí en o sea, es una demencia, como todos los viernes desde hace 3 años se juntan a cantar pro Palestina y por supuesto hacen lo que hacen ahí en el Mar Rojo. Entonces están haciendo cosas de alto nivel, solo que una sigue ahí, como vos decís, en la pequeña funa, en el chiquitaje, en la pequeña cosa. Perdón que te interrumpí, continúe. No, y creo que eso es muy importante. Yo creo que la lucha palestina sí nos ha enseñado a recuperar esta estrategia del boicot que ha sido tan importante para otros movimientos, ¿no? Por ejemplo, las Ah, personas campesinas, ¿no? En los Estados Unidos, el movimiento, sobre todo de personas mexicanas, ¿no? De César sí, Chávez y es tal verdad. en Estados Unidos, pero creo que muchas generaciones quizá más recientes no teníamos tanta familiaridad con el boicot, creo que se está retomando y eso es como, creo que la lucha palestina nos está recordando muchas cosas, eso Yo me creo que da hay como una también, que te tiene que recordar y que a mí me gusta de un tiempo a esta parte andar recordándosela a la gente más joven. Justamente por eso que decías de anticiparse. Eh, Palestina nos está no recordando, sino mostrando que estamos delante del colapso. Que esto pueda ocurrir y seguir ocurriendo y darle una forma más y que ya no sea el agua, ahora también sea la comida y que ya no quede nada de nada de nada y que te puedan detener solo por tener este cosito acá. ¿Eh? ¿Entendés? Como que te puedan detener solo por tener este cosito acá, que ni podés decir la palabra. Eh, entonces, ya llegó ese mundo, solo que no lo estamos viendo, que es el mundo donde puede pasar lo de Jalisco, que es el mundo donde, le recuerdo a la Ciudad de México, ¿cuántos centímetros se hunde por año? 40, ¿no? Es un montón. sí, es Yo muchísimo. mido 1,50 m, como si me hundiera 40 centímetros por año, es como ya estaría muy en lo profundo. Es como para mí es un montón, 40 centímetros es 1/3 de mi vida, de mi corporalidad, como es un montón. Bueno, ¿qué es? Y ahí vuelvo a esto que vos decís, esas prácticas que vos decís, que en otros lados se realizan y que una debería, que ya a esta altura, que todas las sepamos, me parece que vienen de la mano de otras estrategias que hay que recuperar, que tienen que ver con, toca un cierto mundo y en este mundo es un mundo pandémico y hacerle el juego a estos grupos que lo que quieren es asesinar a la disidencia, es andar a pelo y sin mascarilla, en todos lados, en todo momento, a cara descubierta, creer que hay derechos, creer que eso existe, ¿entendés? Como, entonces, si vos querés llegar, yo no voy a llegar, ya está, perdí, me equivoqué, pero le puedo avisar al resto que viene, viste, para eso unas viejas, entonces que viene, como los senpai, como se piensa en Japón, les puedo avisar que forma parte organizarse una adultez mayor.
Quien no lo esté viendo no entendió nada del 2020 para acá. Y por supuesto no está viendo Palestina, porque si algún secreto hubo que pudieran llegar hasta acá y que tengan que matarlos uno por uno, como quien se dedica en un hormiguero a matar, a presionar hormiga por hormiga, es que saben funcionar simbióticamente. Saben, si no, imagina, Argentina no hubiera llegado ni a la mitad, nos hubiéramos despedazado. No estoy haciendo una loa, una romantización, sé que en todos lados pasan cosas tremendas, sobre todo en lugares con tanto hacinamiento y donde todo el tiempo te están hostigando. Y vuelvo a la pregunta, ¿no? Como qué se tendría que preguntar el movimiento LGTB y el feminismo, es qué pasa con las disidencias, con la gente LGTB y con las mujeres de esos lugares, qué es de ellas. Bueno, no obstante, creo que esa autoorganización es como la fuente de todo y que es lo único con lo que se va a poder, ya no sé si sobrevivir, pero prolongar un poco más la existencia de manera comunitaria. Dicho de otro modo, la salud no existe, es en todo caso un estado de excepción prolongado comunitariamente. Si hay una derrota cultural de la normalización y la neutralización argentina, ¿qué es lo que permite que Miguel pueda hacer cualquier cosa? Que lo va a hacer. Y si no es Miguel, será su vicepresidenta, da igual quién sea, tiene que ver con esa normalización, que es individualismo extremo, que es identidad extrema, que es que no haya coordenadas políticas de nada, y que obviamente tiene que ver con la eugenesia. Por lo menos en Argentina hay, y creo que eso es a nivel internacional, hay un deseo de ser igual tan fuerte como nunca he visto, que termina haciendo lo que el poder quiere que hagan. ¿Viste? Al revés de Sartre, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Es como si fuera, somos lo que dejamos que hagan con nosotros, que es básicamente autoliquidarse y que parezca, que parezca nuestra culpa en vez de organizarse. Te lo paso a Pantera Negra. Las Panteras Negras se dieron cuenta que tenían que vacunar al pueblo, que había que darle de comer, que había que educarlo y que tenía que sobrevivir y que para sobrevivir tenía que vacunarse. Bueno, el 50% de la población de la Argentina, además, no se quiere vacunar. Bueno, ¿sabés qué pasó? No hay más vacunas. Miguel no compró más, ya está. Ni le firmó el acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, chao, listo. El que tiene la plata para comprarla, que la compre, y el que es pobre, que se curta. Eso también es la gentrificación. Eso fue la gente blanca de la Argentina que, eh, que nada, que ve una vacuna y llora, cree que todas las vacunas, no sé, el chip ruso y toda esa zaraza, al punto tal de esto que te digo. O sea, 3700% de viruela, 3300% de sarampión. Yo estoy impactada. Esa es la cifra actual en la Argentina. Decime si eso no te recuerda a los 80 y el VIH. Está tremendo, pero justo No por sé si me eso, entiendo, si me hago entender, como entre las cosas, esto que vos traes del boicot y la importancia del boicot. Bueno, también está esta otra. Eso. y justo por eso estaba un poco diciendo esto, ¿no? De que que la lucha palestina nos ha recordado muchas cosas. Por ejemplo, también esta crítica al norte global, ¿no? Que creo que un poco estábamos al revés, ¿no? Por ejemplo, hablando de pinkwashing, pues en las disidencias o en el orgullo, estábamos recibiendo a las embajadas con mucho gusto, ¿no? Como un triunfo también de tenerles como aliados. Y creo que está bien interesante cómo están haciendo o está regresando esta crítica tan dura, ¿no? Como lo hemos visto en las marchas antigentrificación, ¿no? Como esta crítica tan fuerte a el norte global, pues nos usa para vivir mejor, ¿no? Y no nos devuelve Claro, nada. Ujú. claro. Eso es el No nos... colapso. Exacto. Por eso digo, Pero... Argentina es una advertencia, no es un ejemplo. Ujú. Cuando vos mires para Exacto. Argentina, tenés que verla invadida. Argentina está Ujú. invadida. Claro. Es literal, no hay metáfora. Y acá viene la parte que no se veía tanto, que igual se sabía,
pero que el progrerío, la fachoresía, se hizo la tonta, se hizo la loca, se hizo la boba, se hizo todos los discursos capacitistas y discursos de odio posible, acá coloque el epíteto que más le gusta, hacerse la boluda, que es, esto ya lo hacía con las comunidades originarias. Ahora lo va a hacer con todo el mundo, porque van a necesitar a dónde ir. Nuevamente, Palestina, ¿qué muestra Palestina en relación al orgullo? ¿Qué se puede ver a través de los ojos de Palestina? Que Palestina es un asunto global. No existen los asuntos individuales. El momento, ganaron ellos en el momento que la gente se creyó que una enfermedad infecciosa solamente afecta a una persona con comorbilidades. Ese día se volvieron todos heterosexuales. Besitos, chau. Fue así, es no entender nada. Lo que tiran en Palestina queda en la atmósfera. Eventualmente lo vas a respirar, eventualmente tendrás cáncer. Si te salvás, va a haber secuelas. Si te salvás, vamos a ver si hay medicación. Vamos a ver si te la dan. Y ponele que está todo bien. Luego va a haber que hacer controles. Entonces, hay que abandonar realmente el discurso de la normalidad y precipitar un devenir, realmente un devenir disca. Hay que hacerse cargo del mundo que toca. Y en el mundo que toca se usa preservativo y se usa mascarilla, al menos en el transporte público, al menos en la guardia hospitalaria. Es, eh, es el auto boicot, eso. Y eso me recuerda también mucho a cómo eh, mucho de la derecha y de estos discursos han llegado con estos discursos como de la espiritualidad, ¿no? Y de lo positivo, ¿no? Sara Ahmed habla mucho de eso en este libro no me acuerdo si se llama Queja, el libro, pero que se me hace muy interesante porque creo que estamos con esta idea de la normalidad también en un momento de pensar todo de manera tan positiva Así, que hablar de esto que tú dices, ¿no? De, oye, pero la gente con VIH está viviendo el desabasto en las clínicas y a nadie le importa. Y pues si el gobierno ve que a nadie le importa, pues va a haber desabasto y cada vez más desabasto, ¿no? exacto, Y así va a ser con todo. Esto que decías de las vacunas y tal, exacto. pero así va a ser con todo, ¿no? Vacunas, que es un problema de las personas con VIH, porque si tenés VIH necesitas refuerzos inmunitarios y eso es lo que hace una vacuna. O sea, La verdad. Entonces, bueno, yo comprendo que quieran, no sé, que quieran hacer una crítica a todo lo que existe, pero eso va a suponer que vamos a tener que empezar el alfabeto. Yo diría que lo usemos. De hecho, lo estamos usando en este momento porque acá está escrito tu nombre. Entonces, lo estamos usando. Bueno, eso es lo que me pasa con el tema. Los médicos han dejado de saber quién es Semmelweis. Puede que vos no sepas quién es Semmelweis. No hace falta que vos sepas quién es Semmelweis, pero una diría, un médico tiene que saber quién es Semmelweis, porque cuando, no sé, cuando yo te digo una mulle, vos sabés que es una mulle, porque si no, no te dedicarías a lo que te dedicas. No te presentarías. Hola, soy activista en disidencia sexual o sexo afectivo, diversidad. En fin, si no saben lo que es una mulle, google. No estamos hablando de mulles en este momento, en este video. Es una vergüenza si no saben lo que es una mulle. Cállense. Sigo. Bien, pero Semmelweis, los médicos deberían saber quién es, porque Semmelweis fue el que descubrió que había que lavarse las manos. Que si vos te lavabas, si los médicos se lavaban las manos, no se morían los pacientes. Los médicos en el siglo XIX no sabían esto. Tan sencillo. Bueno, la profilaxis también debería haber adquirido otro cariz, como fue en los 90. Lo perdió por completo. Y esa pérdida por completo de toda autoprotección, de toda autoconservación, es, en mi hipótesis, lo que el gobierno global, del cual la política, como diría Frank Zappa, solo es la sección de entretenimientos de este complejo militar de control global en el cual vos y yo estamos, quiere que hagamos, quieren que nos enfermemos hasta morir y quiere que no nos cuidemos y quiere que sigamos en esta onda donde a mí nada me va a pasar porque yo soy sana y normal, iguales derechos para todos. El problema son las terfas que no nos dejan hacer caca en el baño o que nos andan revisando la entrepierna. ¿Entendés lo que te quiero decir? Es como, ¿en qué momento dejó de ser la cuestión de el bienestar
físico dejó de ser un tema para esta comunidad. A mí eso me parece, además de súper gentrificador, blanco, como le queramos decir, este discurso espiritual, este discurso New Age, tiene miles de nombres, es el discurso de la derecha y por ende son las prácticas de la derecha. Bolsonaro también cree que las vacunas las carga el diablo y que el PrEP es Viagra y que el Viagra y el PrEP no hacen nada. ¿Está de acuerdo con esa idea? Totalmente. Y sabes qué, justo por eso un poco esto que hemos estado platicando, me encanta un poco TikTok, o sea, me cuesta también, ¿no? Siento que no es tanto o sea, que es muy de joven, ¿eh? Pero, o sea, por ejemplo, verte conversando con gente súper joven y yo también cuando veo las estadísticas, ¿no? De quienes me siguen y quienes ven mis videos, pues es gente súper joven, ¿no? Que siento que no tengo tantos espacios para conversar con esas juventudes. Bueno, he dado clases en la universidad y cosas así, pero bueno, creo que en TikTok está muy interesante eso. Y esta cosa que decimos, ¿no? De que quizá mucha gente joven está llegando a esta normalidad y quizá llegan al orgullo, a la marcha del orgullo y se encuentran con estos personajes que ya describimos, ¿no? Con las empresas y creen que eso es la lucha, ¿no? Y me parece también importante estar ocupando estos espacios como para decirles, oigan, pues la década pasada o el siglo pasado se hicieron estas cosas, ¿no? Y estábamos pensando esto y estábamos diciendo esto y estábamos haciendo estas críticas y quizá ahorita está como un poco borrada esa crítica, pero que está bueno también recordarlo, ¿no? Como esto que decíamos de recordar el boicot que ya hicieron otros movimientos sociales y recordar, pues eso, ¿no? Esas críticas que de pronto van desapareciendo y lo que va apareciendo, pues son estos movimientos de derechas que están cooptando a las juventudes con discursos bien superficiales, de muy poca complejidad. Y bueno, pues a veces a nosotros nos toca explicar cosas que son más complejas y por eso es más difícil, ¿no? No tiene tan buen marketing de pronto la complejidad, ¿no? Por Lo que eso, tiene bueno. por eso decís que las cuentas no llegan a 1 millón de seguidores. Exacto. Bueno, sí, claro, con los temas que una toca, yo personalmente con la paciencia que tengo, que es nada, no tengo nada de paciencia, ya a esta altura de mi vida es nula, carezco de todo tipo de paciencia, más que para los animales con los que tengo que convivir, imagínate, pero sí, es una de las cosas que a mí también me divierten de ese espacio virtual donde por lo menos en Argentina, 1/3 del tiempo la juventud la pasa ahí, si no más. Entonces, si realmente una le quiere hablar a alguien que yo hago este número, en el 2020 tenía 20, para contarle cómo vi yo las cosas y lo que yo sabía de antes y lo que yo sé ahora, ese es el lugar donde en parte hay que estar. Y luego porque te encontrás con cosas muy disparatadas. Te explico. Me preguntaron el otro día una persona que ni me fijé si era de verdad, mentira, troll, edad, pero ya la pregunta era como la pregunta de un adolescente. Me preguntaba cómo salir del closet. Sí, sí vi el video. ¿Entendés? Y claro, yo no nací con closet. No había closet. Sí. Literal, no había closet. Era normal o anormal. Punto. Perverso, no perverso. Punto. Entonces, vos no salías del closet, hacías tu mundo. Eso se llamaba contracultura. Es literal, la vía, Sí. tus sociedades secretas, tus espacios. A mí me sigue pareciendo una buena idea, sobre todo con este tipo de cosas autodefensivas eh, que incluyen intentar por lo menos, intentarlo, no morir a los 40. Y para eso hay que usar preservativo, mascarilla, hacer una serie de cosas que son incómodas. Por eso los heteros no lo hacen. Una debería ser Sí, distinta. Si yo claro. te digo que en los 90 ninguna marica, ninguna, no usaba preservativo, vos no me lo creerías. Pero la realidad es que como caían diezmadas y pasaban cosas terribles, y a la gente la desalojaban de la casa donde había vivido 25 años, etcétera, etcétera, realmente era muy difícil encontrarte.
No te digo con héteros, pero con maricas que cogieran sin goma. Era prácticamente imposible. ¿De dónde sacaban el preservativo? No tengo idea. No sé. Si yo era muy chica, se organizarían y harían la compra comunitaria. No sé. No, Sí. habrán hecho el boicot y forzaron al gobierno a que los pague. No tengo idea. Lo importante es que lo hicieron. Y yo en los 90 no tenía amigas maricas que no tuvieran sexo con condón. Era como impensado. Literal, no, no. El miedo era tal que creaba un cuidado comunitario. Y también, no sé, a mí me ha tocado escuchar como a maricas más grandes, como hablar de, pues eso, ¿no? De que en un acto de coquetearle a alguien que te gustaba, pues se te podía ir la vida, ¿no? O sea, porque no es como ahorita, ¿no? Y creo que está interesante eso que dices, ¿no? O sea, no, nos tocaron otras condiciones de vida para vivirnos como, pues, no sé, fuera de esta cis heterosexualidad. Y en la actualidad creo que es muy fácil encontrarte con gente como tú, ¿no? Entonces, ¿Cómo quizá también hay decís? que salirse. ¿Mm? Bueno. ¿Dónde están? Yo me siento bastante como Asterión, el Minotauro de Borges. Pero bueno, si vos me decís que es fácil, anda mandándome por inbox, por O mensaje sea, directo en más TikTok. fácil que en nuestra época, ¿no? O sea, siento que, o sea, en nuestra época Ah, de que en tu juventud. época. Igual yo me siento de tu época, porque fíjate que estoy hablando con vos y estoy hablando en TikTok. Nuevamente, no es por corregirte, sino por rizar el rizo. Es la correa de transmisión que no se tiene que perder, porque también Sí. yo lo aprendí de otra gente que era más grande que yo y así. Justamente, porque antes no era impensado, te puedo dar hasta ejemplos de dónde iba a bailar cuando tenía 15, 16, encontrarte con alguien de 40, 50 que era parte de la diversidad o la disidencia de aquellos años. No era un disparate, realmente no Pero era un disparate. no creciste, por ejemplo, en la niñez y en la adolescencia, o al menos yo no, como teniendo referentes de la diversidad sexual, ¿no? Yo siento No que había, ahorita no había, y ahorita había te muy metes. poco. Ujú. Ahorita creo que es muy fácil, incluso a escondidas de tus papás, si quieres, ¿no? Si estás Sí, como con entiendo. dudas y tal, a escondidas de tu familia, buscar referentes y Sí, encontrarlos a la sí, mano. sí, Y sí, creo que eso absoluta también te da razón. cierta, eso Sí, te da cierta comodidad que no tuvimos. O sea, nosotras tuvimos que salir a buscar, eh, salir a preguntar, y sí, eso o era construir con lo que había, exacto, con quienes te como encontraras, ¿no? con lo que hubiera disponible, como si luego era el, me acuerdo siempre, la novela, no sé si la leíste, El Pozo de la Soledad de Radcliffe Hall, ¿la leíste? Es la primera novela lésbica de la historia. La escribe esta persona, Radcliffe Hall, que es súper queer, porque en realidad no es una lencha, es un proto trans, solo que no estaba en la categoría. Bueno, es tristísima. El pozo de la soledad. Mira el título. No sabes lo que es. Todo lo que puede, no me acuerdo cómo era, pero todo lo que puede dar mal, da mal. Y obviamente la protagonista, que es casi a imagen y semejanza de la persona que escribió el libro, la novela, obvio termina sola, obvio, todo lo peor. Eso es lo que había. El pozo de la soledad. Radcliffe Hall. Y ni siquiera estaba eh, la primera aparición, por lo menos en mi vida, del Pozo de la Soledad, no fue como una relectura de Halberstam queer, fue como, aquí está la literatura lésbica, esto es lo que hay, y te querías matar, como decías, este destino es tremendo, este destino, como, qué terrible esto que nos va a pasar. En eso tenés razón, absoluta, sí, está ahí al alcance de la mano. El problema del al alcance de la mano es algo que vos ya dijiste, está gestionado por el algoritmo, por ende el algoritmo no muestra todo a la par. Estoy segura que tus videos todos los días dándole gentrificación, pinkwashing, supongo que no los está mostrando como la gente que baila. No, para nada. Y si hablas, o sea, yo quisiera hablar más sobre Palestina, pero es que es imposible Es imposible. estar haciendo trabajo sobre Palestina y que de verdad llegue a 200 vistas, ¿no? Creo que, Es no así. sé, Es así. estamos peleando, y también muchas palabras que nos censuran, ¿no? Está bien Exacto. Sí, difícil. sí, denuncia todo el ¿Cómo tiempo. hablas de fascismo? ¿Cómo hablas de fascismo sin Ahora, poder decir? este TikTok me duró, pero yo siempre cuento. Este es el quinto.
O sea, 5 veces, yo porque soy un poco terca, Mm. pero otra persona no llega a 5. Dice, ¿sabes qué? Métete en el culo. ¿Qué es esto? Si la gente está haciendo ahí payasada, parecen todos lobotomizados, si es un locurón. Ese lugar es como, de verdad, es lo más parecido al neuropsiquiátrico que yo he visto jamás. Estar ahí adentro. Me produce el mismo efecto que estar internada, pero volviendo al tema, que sí tenés razón, que eso está más a la mano, es que también existe la posibilidad de contarle a alguien que hubo un tiempo que también tiene que ver con esto, con el orgullo, con ponerlo en tela de juicio, donde no era necesario salir del closet, como luego nos vendieron. Hasta había espacios donde vos sabías que ahí iba toda la gente que no era normal. Entonces ahí te ibas a encontrar con quien te querías encontrar. Entonces no tenías que, te lo digo en Foucaultiano, confesar ninguna verdad sobre vos. No era necesario. Eso no quería decir, esta es la buena de hoy. Sí, en un mundo donde hoy la gente que de mi edad, que se reprodujo, que es la gran mayoría y que tiene hijes a su cargo, si elige bien y le dice que es no binaria o viene con una identidad todavía más revoltosa, ¿no? Como gay, trans, no binaria, bla, 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 no, dice, bueno, no dice nada más. No pone, existen muchas posibilidades de que digan, ok, ¿qué querés comer hoy? O ¿qué comemos hoy? Y que siga la vida. Pero bueno, sí, existe Sí. la posibilidad que alguien te cuente que no es, o que el closet es un dispositivo de normalización, pinkwashing. Es el dispositivo que justifica luego que puedas, que alguien, como ese hijito de Estados Unidos, pueda arrasar todo un país. Y justo, o sea, regresando al tema del orgullo, también estaba pensando en esto, ¿no? Que a nosotros no nos tocó esta, o sea, cuando crecimos en la niñez, para mí, quienes se solidarizaban con la diversidad sexual, pues no es como ahorita en el orgullo, ¿no? Que supuestamente la solidaridad, o más bien como quienes son LGBTQ friendly, no eran las empresas, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí sí me tocó ver al zapatismo, al movimiento zapatista, enviar cartas a la diversidad sexual, ¿no? En los 90, o sea, eso también creo que habla de otro tipo de movimiento muy distinto a lo que es ahorita. Y también recordar que, no sé, en Ciudad de México la primera aparición de un colectivo de la diversidad sexual ocurrió en la conmemoración de la masacre de estudiantes del 2 de octubre, ¿no? Del 68. El primer colectivo apareció a los 10 años, en el 78. Entonces, como que eso también me parece bello, ¿no? Pensar como esas otras solidaridades que se construyeron, que no es lo LGBT amigable como ahorita, ¿no? De las empresas de HSBC, de BBVA, sino eran otras cosas. También el zapatismo, antes de que dijéramos nosotres, ¿no? Otres, etcétera, también ya tenían como estas formas de, este lenguaje de otroas, ¿no? Entonces creo que eso, o sea, para recordar también lo que se construyó en otros lugares, que no es esto que es el orgullo aliado de Tel Aviv, ¿no? Totalmente, sí. Y sí, totalmente. Eh, yo le agregaría, no porque no esté dicho, sino que haría hincapié en el mundo donde te toca estar, el mundo que es aquí ahora con las coordenadas que te toca estar. Y ese mundo es un tipo de capitalismo, no es cualquier tipo de capitalismo, es un tipo específico de capitalismo. Entonces, para hacerle frente de algún modo o para lo que fuera, a ese tipo de capitalismo se le tiene que hacer frente de la manera propia de este tipo de capitalismo. Dicho de otro modo, la cuestión inmunitaria tiene que volver. No puede ser soslayada como si fuera 2010. No es 2010, ya no es. Y además, déjame decirte que es súper terfo del mal pensar de esa manera, ¿viste? Es como el discurso terfo feo en el cual eh, yo me tuve que hacer lesbiana, que no se lo recomiendo a nadie, donde las mujeres no contagian, no transmiten, no nada, porque las mujeres tienen vulva y la vulva no tiene nada. Y cuando querés acordarte tenés una clamidia
o una cándida, o una gonorrea, o algo peor, te convertiste en una persona que persigue a la que un día miró un pene. Ya no hace falta ni tenerlo ni tocarlo, ¿viste? Como la que se lo imaginó, a esa la prende en fuego en una pira, que también lo produce la misma idea, o sea, yo me acuerdo, esto de la genealogía, también me acuerdo un mundo del mal, déjame decirte que bajaba esa línea de las mujeres todas tienen vulva, obvio, y sus fluidos no transmiten nada en tanto estén con otras mujeres, te lo juro. Algunas de ellas son famosas feministas un poco más grandes que yo, dando vuelta por el mundo, que bajaban esta línea, no diré nombres, pero nuevamente, como que toca el mundo que toca, entonces además de recuperar, viste como lo viejo sirve y recuperarlo, no empezar todo de nuevo como si nada, también darse cuenta, dejar de pensar que estás, salirse de ese lugar donde se piensa que se puede hacer una fiesta en Tel Aviv. No se puede hacer una fiesta en Tel Aviv. No es ni siquiera deseable hacer una fiesta en Tel Aviv. ¿Por qué? Porque la cantidad de bombas que tiró, independientemente de lo que entiendas de lo que está pasándole a Palestina, eso es tóxico. Tóxico, calentamiento global. No hace falta entender más nada de eso. Ya no entendés eso, que déjame decirte que estamos en problemas. Es como no entender el mundo que te tocó, pensar que naciste en 1980. No sé si me explico. Es como esta otra parte que para mí está relacionada con un pesimismo del pensamiento, te soy sincera. No pensar que se puede hacer una fiesta en cualquier lado. ¿A qué irías a Jalisco? Vuelvo al ejemplo, ¿entendés? Como, ¿harías la rave, el orgullo en Jalisco en este momento? Me parece que no. No, y lo peor de todo es, creo que esta victimización que utilizaron, ¿no? Cuando se les señaló de que era terrible lo que estaban haciendo, como me acuerdo que este mexicano que fue, eh, al principio, ya después le llovieron las críticas, ¿no? Pero al principio publicó el nombre de las personas que le mandaban mensajes como pues, de susto de lo que estaba haciendo, y él diciendo, ¿cómo me pueden estar criticando si me están bombardeando, ¿no? Y es como de, bueno, pues, ¿qué esperabas, no? O sea, estás en Tel Aviv. ¿Qué te imaginabas que iba a pasar? Exacto. Como a dónde creías que había sido. Vuelvo al ejemplo, como ¿dónde compraste el celular, Leonor? Bueno, ya está. Bastante bien me trataron. Me podrían haber hecho daño, no me hicieron nada. Se llevaron, les devolvieron, circulé la plata. Pero sí, sí. Yo creo que hay que perder esa, que para mí forma parte del pinkwashing, esa creencia que el PrEP es agua bendita, que la vida normal y que la neumonía es algo que le pasa a los pobres, muy pobres, en África. Tiene todos los componentes, ¿viste? Como racismo, clasismo, eugenesia, tiene todos los componentes, que para mí son componentes a los cuales hay que retornar. Sí, sí, bueno, decías el zapatismo, no andaba mostrando la cara, nunca le vimos la cara a Exacto. Marcos. Sí. Bueno, no me parece un disparate que quien no la haya mostrado, vos ya la mostraste, yo ya la mostré. Pero viste que le hablamos a gente ahí en TikTok que no la mostró, porque mucha gente, por el motivo que sea, anda ahí oculta. Bueno, no debería mostrarla. De la misma manera que, te lo digo en Sister Home, todo el mundo está preocupado por, se mostraron videos de estos pobres hombres que fueron a tener sexo por una sandía. Nuevamente, viste, como, ¿dónde fuiste a hacer el orgullo? ¿A Tel Aviv? ¿Qué pensabas que iba a pasar? Como, ¿quién? ¿Quién te va a dar besitos por una sandía? Bueno, te filmó. La gente muy preocupada por eso, pero no preocupada por las cámaras en el espacio público. Sí, totalmente. ¿Cuánto demorarán en ponerlas en el baño para fijarse si tu género es igual a lo que dice el documento? ¿Es congruente con respecto a lo que dice el documento o no? O a saber qué ley.
Yo ya creo que ya debe estar por llegar eso. ¿Entendés? seguramente. Es como, bueno, volver a ciertas prácticas que en realidad estaban ahí y se perdieron. Totalmente. Sí, pero bueno. Bueno, ¿qué quedó? ¿Alguna otra cosita? Pues creo que no, estuvo bueno. Muy bien. Bueno, gracias Emma por venir. Espera que voy a apagar, acuérdese a la gente que está mirando este video de suscribirse al canal. No te vayas.